Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy terminaremos la carta de Colosenses. Comenzaremos del verso 18 del capítulo 3. Es importante que ustedes vean el paralelismo que tiene esta carta con Efesios. En Efesios capítulo 5, 22 se trató ya el tema de la escasez, ya se trató el tema de los hijos, pero es tan importante este tema que Pablo en esta carta que es contemporánea a la carta de Efesios vuelve a tocar el tema de la sujeción que debe de haber en todo creyente a las autoridades. Y como obviamente la iglesia no está ajena a la familia es un reflejo de la iglesia, vuelve a tocar el tema del orden y de la sujeción entre esposos, hijos y padres, y entre amos y siervos. Colosenses 3:18 dice: casadas, estén sujetas a vuestro marido. El término sujeto es un término militar, una figura militar de subordinación, de someterse. No se puede cambiar. Entonces dice que la mujer debe estar sometida, sujeta a su esposo, y el esposo debe estar sujeto a Cristo, porque le está hablando a un matrimonio creyente. Esto ya lo vimos en Efesios. El sometimiento de unos a otros es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo en uno, no nos vamos a someter a ninguna autoridad. Por eso dice: casadas, estén sujetas a sus maridos. Y vean el paralelismo con Efesios 5:22 en adelante. Sujetas, upotazo, estar abajo. De ahí viene la palabra hipo, hipopótamo. Hipo, abajo, potamé, río, vive abajo del río. Upo, por debajo. Arriba, autoridad. No hay otra forma de decirlo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿Qué es esto? Como el Señor quiere. A veces no nos sujetamos al esposo por la dignidad de él o porque lo merezca, sino por amor y obediencia a nuestro Señor. En ocasiones, cuando somos empleados, no nos sujetamos a nuestro amo o no trabajamos como si él estuviera viéndonos. Trabajamos como si Dios nos está viendo. Por eso estamos sujetos, subordinados siempre a alguien. Tan contrario con lo que se predica ahora en esa malentendida libertad. Tú haz lo que quieras, como quieras, sé libre. Eso no es la libertad. La verdadera libertad es poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Ese es un hombre libre, como así le gusta al Señor. Usted se va a sujetar a su esposo, los hijos a los padres, no porque los padres sean dignos o lo sean, sino por amor al Señor. La sujeción nace de la llenura del Espíritu Santo. La llenura ya la explicamos en Efesios, no es tener una experiencia extásica, ni gritar, ni caerse, ni convulsionar, ni hablar raro, no. La llenura del Espíritu Santo es cuando obedeces al Señor con amor. Maridos, amad, ágape, amad a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Hasta la muerte. Entregó su sangre, se dio por ella, la limpió, la lavó a su iglesia. De esa manera, el hombre debe santificar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y por qué se nos manda que amemos a nuestras mujeres? Porque la tendencia natural del ser humano es no amar a las mujeres, sino agredirla por nuestra raza caída. Después de Adán, nuestra tendencia es herir a las mujeres. Y la tendencia natural de la mujer es no sujetarse. Por eso Dios lo pide a través de Pablo. Mujeres, sujetas a sus esposos, y esposos, amad a sus esposas. Como conviene al Señor, como Cristo amó a la iglesia, sacrificial. Si usted quiere ser feliz, haga feliz a su esposa. Si su esposa no está feliz, usted no va a estar feliz. Esto es un repaso. Y luego viene el tema de los hijos. Este mandamiento para los hijos de obedecer a los padres es vital para una vida feliz, plena de un hijo. Si un hijo no ama, no obedece, ni honra a sus padres, no le va a ir bien. Tenga éxito, sea lo que sea, si no honra a sus padres, no le va a ir bien. Largura de días, no solamente es prolongar los días, sino que plenitud en tus días que vivas. Dos cosas son graves para un hijo: la sobreprotección y la violencia. Tan grave una como la otra, les hace mucho daño. Hijos
obedeced a vuestros padres en todo. Y no hay una condicionante si el padre es digno. Si tu papá es bueno, obedecedlo en todo. Si es digno de ser obedecido, obedece. No, dice obedecedlo en todo, a menos que él te mande algo que va en contra de un principio bíblico. Si no es así, obedecedlo en todo. No por la dignidad que tenga el padre, sino porque así le agrada a Dios. Y si haces lo que Dios le agrada, tendrás largura de días felices, los que sean. ¿Se dan cuenta por qué Satanás en nuestra sociedad ha atacado primeramente la autoridad en la familia? La mujer, ¿por qué va a estar sujeta? Los hijos, ¿por qué van a obedecer a los padres? Déjalos que ellos experimenten, que hagan su camino. Pero yo tengo 60 años, él tiene 20. Quiero enseñarle cuál es el camino. No, déjalo que él se equivoque. Eso es un consejo del diablo. Usted con su experiencia debe decirle al hijo por aquí, por allá. Y si de por sí se va a caer, usted le dijo que era por acá. Pero eso de que déjalos que ellos vivan, se oye bonito. Déjalos que ellos experimenten. Se oye sabio, filosófico. Sí, pero entonces ¿para qué estoy yo? Hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. La iglesia es el reflejo del hogar. La mujer no asume el liderazgo de la iglesia, tampoco el de la casa. ¿Esto quiere decir que la mujer no tiene voz ni voto? No, claro que no. Todo debe ser consensuado con él. Debemos oír a las mujeres porque son sabias. Ellas ven lo que nosotros no vemos. Pero si hay divergencia de opiniones en cuanto a una decisión, el hombre decide. Porque agrada a Dios. Y usted es creyente. Usted no es inconverso. Usted es creyente. Los inconversos que se traten como quieran, pero usted teme a Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis es irritar, para que no se desaliente. La palabra es atimia. Timo en griego es humor. Tengo un humor. Para que no se desalientan, no se desanimen, no se depriman. ¿Cómo lo puedes exasperar? Básicamente es con violencia o sobreprotección. Llámese consentimiento. Son dos cosas que son agresivas para ellos. Doulos, esclavo. Ya esa esclavitud no existe, pero sí hay una relación de patrón y de obrero. ¿Cómo debemos trabajar los obreros cristianos si tenemos un patrón terrenal? En el Seguro Social había un lema muy común, era una filosofía que decía: tú haz como que trabajas y el seguro hace como que te paga. Pero ¿cómo debe trabajar un médico cristiano honrado? Cumplir su trabajo. Cuando firmaste, dijiste que le ibas a cubrir todo lo que era en tu turno y lo cubres. Porque tú no estás trabajando para un amo terrenal, sino para un amo que está en los cielos. Y eso va a tener su gratificación y su bendición. Siervos, esclavos, obreros, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No dice si es que es bueno, o si te paga bien, o si te da esto, te da lo otro. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Pero si alguien es creyente, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Él lo ve todo. Y finalmente todos somos sus esclavos, sus siervos. Y todo lo que hagáis, hagáislo de corazón. Pero la palabra corazón aquí no es cardias, no es sentimiento, es mente. Esa palabra traducida es con toda tu mente, no es con toda tu emoción. Ay, lo voy a hacer con una emoción bien linda para que mi patrón... No. No habla de emoción, habla de cabeza. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y te va a ir bien. No por correr mucho se llega más rápido. Algunos dichos populares como: ¿por qué saltas tanto si está tan plano? Solito nos ponemos nuestros grilletes de esclavitud. Esclavitud al compra. Gana. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí han visto ese comercial donde un mecánico le pone piezas falsas al carro? Pero este mecánico acude a un sastre y el sastre le hace un pantalón, pero como el sastre es igual que él al subirse a su carro se le rompe el pantalón. Y así va la cadena, todos defraudándose unos a otros, hasta que encuentras a alguien honesto, que debe ser cristiano. Ayer precisamente se me cayó la cartera. No tenía mucho, pero tenía. Inmediatamente una señora dice: cartera. No me dijo más, cartera. Yo apuesto que es cristiano. El ojo del Señor todo lo ve. Por eso, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiré la compensa de la herencia eterna. Pero antes de la herencia eterna,
hay bendiciones acá para quien sigue estos preceptos. Recomendado en todo, deja sus trabajos bien, no es carero. Hay recompensa también aquí antes de llegar al cielo, porque a Cristo el Señor servís. Todas las cosas las hacemos no por el hombre, sino por nuestro Señor que todo lo ve. El que hace todo lo contrario a toda esta lista, la misma injusticia que él hizo, le harán a él aquí y después sin vida eterna. Porque no hay acepción de personas. La palabra es muy interesante. Prosopolepsia, favoritismo. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas en cuanto a su justicia, no en cuanto a su elección. En cuanto a su elección, Él elige a quien quiere elegir y sí hace acepción de personas. A los que conoció antes los predestinó. Él sí, en ese sentido, escoge al que quiere escoger. En cuanto a su justicia, Él no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas en cuanto a su justicia. Pero Él sí elige al que quiere elegir, porque Él es soberano. Nada más por eso. Ahora sí, capítulo 4. ¿Por qué tanto el tema de los amos? En esa época, en el Imperio Romano, había nada más 60 millones de esclavos, pero no la esclavitud morena, africana, negra, no. Los esclavos eran gentes, músicos, intelectuales, filósofos, gente de letra. Hay quienes se deleitaba con los latigazos. Así se dormía, oyendo latigazos a un esclavo le daba sueño. A otro que le rompieron un jarrón, lo aventó a las angilas para que se lo comieran vivo. Así era la esclavitud. Eran herramientas vivas. Y aquí hay un tema interesante. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es que ahora que entró el cristianismo en el siglo I, hay amos que son cristianos. Y extrañamente en una iglesia había amos y esclavos en la misma iglesia. Y podía resultar que un esclavo resultaba ser un anciano de la iglesia. Y el amo resultaba ser un miembro normal de la iglesia. ¿Y cómo deben tratar los amos a los doulos? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí el amo, por más amo que sea, él es doulos, esclavo del amo que está arriba. Y así como te trata el amo de arriba con tanta dulzura y ternura que entregó su vida en la cruz, así también trata a tus siervos con la misma dulzura y amor que el amo de arriba te trata a ti. Filipenses 2:3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es que sea superior, pero considerarlo como es superior. ¿A quién debes considerar como superior? A tu prójimo. Independientemente de su condición social y económica, tú debes considerarlo superior, aunque no sea superior, ni tú seas superior a él. Y entonces sí le puedes servir. Todos los que han creído son futuros habitantes del cielo. ¿Cómo no tratarlos con respeto, con dignidad? Son futuros habitantes del cielo. Amos, haced lo justo y recto. Verso 2. Perseverar en la oración. Perseverad es proscaterzo y oración es proseche. Perseverad en la oración, velando en ella con eucaristos. Gracias. Velar en la oración es mantenerse despierto durante la oración. ¿Alguien se puede dormir orando? Sí. Y hay expertos que hablan mucho. Su mente está en otro lugar. Su mente está en una almohada, pero están hablando según orando. Mantenerse despierto durante la oración. Seleccionar las peticiones inteligentemente. ¿Por quién voy a pedir? ¿De qué pariente quiero que venga algún día aquí a conocer la gracia? Selecciona tu oración, velando despierto, porque puedes llegar a vanas repeticiones, como dice Mateo. Perseverad en la oración, velando en ella con Eucaristo, siempre con gratitud al Señor. La oración es fundamental, tanto que Pablo les pide encarecidamente que oren por él. Pero Pablo, si tú eres el mero jefe en el tema de la oración, le pide a Tíquico, le pide a Aristarco, le pide a Onésimo, le pide a todos que oren por él, porque él sabe que necesita esas oraciones para que pueda hablar conforme le gusta a Dios. Perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias.
orando también, verso 3, al mismo tiempo por nosotros. Pablo estaba con otros en el primer encarcelamiento de Roma, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. De oportunidad, eso es abrir puerta. Y uno piensa que lo primero que puede decir Pablo, pidan a Dios que me abra la puerta de la cárcel. Ya llevo 6 meses acá. Pablo no pide que se abra esa puerta, que abra puerta para el evangelio, o sea, oportunidad para predicar el evangelio. Qué hombre tan calibrado con el Señor. Y a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, sin queja. Andad sabiamente. Andad es una palabra que indica sean así siempre, no nada más en la iglesia. Sean así siempre en el trabajo, casa, manejando. Andad sabiamente para con los de afuera, los no creyentes, redimiendo el tiempo. Aquí es rescatando el tiempo. Pero no habla del tiempo cronos, de 2 horas, 1 mes, 1 año. Ese es cronos. Habla de kairos, habla de oportunidad, redimiendo la oportunidad para predicar el misterio de Cristo. Sea vuestra palabra con gracia y sazonada con sal. La palabra con gracia debe ser una palabra amable, sensible, amorosa, edificante. ¿Han visto algunos predicadores que a veces se ponen a gritar ahí en las plazas públicas? Miembros de la iglesia, de falda larga hasta abajo, así. Pero la forma en que estos predicadores empiezan a gritarle a las mujeres que pasan vestidas con un pantalón: ¡pecadora! ¡Vístase como una mujer de Dios! De entrada no conocen a Dios. ¡Pecadores! ¡Arrepentíos! Nunca a un no creyente se le pida que se arrepiente, porque no puede. Al creyente se le pide que se arrepienta. ¿Es una palabra con gracia? No. Una palabra grosera y lépera, agresiva. Pero lo dice con sal. No nada más es Dios quiere bendecirte. Con sal. La sal es purificadora, anticorrupción. Debes equilibrar la palabra con gracia, pero no debes quitarle la verdad. Porque la verdad es sal y es purificadora. Deben ir las dos. Hablarles con dulzura, pero con verdad. No vas a esconder la dureza del evangelio por hablar melosamente. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que no sufras. Dios quiere bendecir tu trabajo. Eres el centro del universo. Y Dios está viendo qué se te ofrece. Y así te mandan en WhatsApp: que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu camino. Y no conocen a Dios. Creen que hay un Dios que nada más está para que tu vida sea larga, con salud, agradable y con dinero. Si sufro, Dios no existe. Ese no es el Dios de la Biblia. Una cosa es ponerle gracia, pero también sal, que es la verdad. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo pide oración para que él pueda hablar no como Pablo, en su erudición, criado a los pies de Gamaliel. Pablo es erudito, pero Pablo no confía en su erudición. Pablo pide oración para que hable conforme Dios quiere que hable, no conforme Pablo habla. 7. Pablo se va a despedir y de entrada va a mencionar a 5 personas. Todo es palabra de Dios, aún las salutaciones, las despedidas. Os lo hará saber Tíquico. Tíquico, su nombre es fortuito o afortunado, creyente que llevó las cartas de la prisión a Éfeso, a Colosas y la carta de Filemón, que son cartas de la prisión. ¿Quién conoce a Tíquico? Conocemos a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan. Dios conoce perfectamente quién era y quién es Tíquico, aunque nosotros no lo sabemos. Y así hay mucha gente que en ministerios trabaja tras bambalinas, pero Dios lo conoce, porque ha puesto sus dones al servicio de Dios, aunque no le tocó un lugar protagónico. Amado Tíquico. Todo lo que a mí se refiere, os lo va a saber. ¿Para qué se los escribo? Ya Tíquico, ahora que les lleve la carta, les va a platicar cómo estoy de salud, cómo me trata el guardia romano, quiénes me han venido a visitar, todo esto. Os lo hará saber Tíquico, amado, hermano y fiel ministro. Bueno, esto es clave. Pablo no se siente superior a Tíquico. Consiervo, trabajadores de la misma obra. Tíquico, consiervo. 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo. Es el que llevaba las cartas. Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Onésimo. ¿Recuerdan que hay una carta de la cautividad que se llama Filemón?
que es un solo capítulo. Filemón era el amo de Onésimo. Onésimo, al parecer, había defraudado a Filemón. Probablemente le había robado y se escapó. Y coincidentemente llegó a la cárcel donde estaba Pablo. Y Pablo lo engendra en Cristo. Lo engendré en mis prisiones. Y Pablo dice, no es correcto que yo me quede con él. Se lo voy a regresar a Filemón, que le pida perdón, que Filemón lo trate hermanamente y todo lo que le deba yo se lo pago. Pues Onésimo se va con Tíquico a entregar la carta y con la cola entre los pies, porque va a enfrentar a Filemón, que es su patrón, y a pedirle perdón. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo empezó a asistir a la iglesia de Colosas, donde estaba su amo, Filemón. Todo lo que acá pasa, él los hará saber. ¿Para qué les cuento más? 4:10. Aristarco acompañó a Pablo en todas sus prisiones. Aristarco, cuando toman preso a Pablo en Jerusalén, se va con él y se hace preso en Cesarea. Y después se va el viaje a Roma ya cautivo. Y ahí va Aristarco. Pablo naufraga y naufraga Aristarco. Y ahora está en la cárcel Pablo y allí está Aristarco. Y Aristarco está ahí en el cielo con el Señor. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y apareció Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pablo inicia su primer viaje misionero. Y en Perge, Juan Marcos se rebela contra Pablo y ya no lo quiere acompañar. Pablo se enoja y se enoja con Bernabé. Finalmente lo deja ir. Juan Marcos abandonó en el primer viaje misionero a Pablo. En el segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé, porque allí va Juan Marcos, dice, a él no lo llevo, porque nos abandonó. Se enoja Bernabé y se separan. Bernabé se va con su sobrino, Juan Marcos, y Pablo se va con Silas. Ese es Juan Marcos en su juventud. Ahora en el año 62, en la primera prisión de Pablo, ahí está Juan Marcos. Y en segunda de Timoteo, dice que Juan Marcos le es útil. Juan Marcos maduró. Juan Marcos fue el consentido de Pedro, así como Timoteo fue consentido de Pablo. Primera de Pedro 5:13. Marcos estaba a los pies de Pedro cuando Pedro escribe su carta. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Este es Pedro. Y Pedro le dijo cómo estuvo el asunto de nuestro Señor Jesús. Y Marcos escribe, Marcos. Pues en este momento Marcos está con Pablo. Se restauró esa relación. Ahora sí vayamos a segunda de Timoteo 4, desde 9. Este es su segundo encarcelamiento de Pablo. De aquí a Pablo le van a cortar la cabeza unos días después. Y Pablo es dejado solo. Pablo está por morir. De la carta de Colosas a esta carta han pasado 4 años. Colosas escribe por ahí del 62. Pablo más o menos muere en el 66, en su segundo encarcelamiento. Y escribe esta su última carta. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Vean la nostalgia en esas palabras. Porque Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este es Juan Marcos. Regresemos a Colosenses. Y Jesús, llamado el justo. Nada más sabemos que él aparece nada más esta vez en la Biblia. Jesús es el nombre de Josué en hebreo transliterado al griego, Jesús. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. 12. Os saluda Epafras, el que fundó la iglesia de Colosas, el que fue a ver a Pablo preocupado porque había herejías. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Vea el énfasis que Pablo le da a la oración. Pablo ve que Epafras es un hombre que ora por su congregación, para que ustedes sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios el Padre estaba enojado contra el pecado y su ira fue satisfecha, se pagó. Lo que Dios quiere era satisfacer su ira contra el pecado y Jesús ya la pagó. Por lo tanto, estamos completos. No necesitamos nada más fuera de Jesús. No necesitamos hacer obras para salvarnos. Hacemos obras porque somos salvos.
No llevamos una vida pía y decente para salvarnos, sino porque ya somos salvos, llevamos una vida pía y decente por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ya estamos perfectos, sin mancha y sin arruga, pero además estamos perfectos y completos. Nada le agregues a la cruz. 4:13, porque de él de Epafras, doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Era otra iglesia cristiana que estaba como a 30 kilómetros de Colosas. Os saluda Lucas, el médico amado, el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Creo que él es el que estuvo más cerca, humanamente hablando, del decapitamiento de Pablo. Solo Lucas está conmigo. Los demás andaban trabajando en el Evangelio. La sequedad que menciona Demas, porque ya Pablo, creo, se daba cuenta que este chivo iba a saltar. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Se cree que esta mujer prestaba su casa para la iglesia de Hierápolis, Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Seguimos, 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, Colosas, haced que también se lea en la iglesia de Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Hay dos teorías sobre la carta a Laodicea. Unos dicen que es la carta de Filemón, otros dicen que esta carta a Laodicea es la carta de Efesios. Hay dos cartas perdidas de Corintios. Me parece que también esta carta Dios permite que se pierda. Decid a Arquipo. Se cree que Arquipo era hijo de Filemón, era joven, y al parecer cuando Epafras fue a ver a Pablo en la cárcel para decirle de los problemas que había, parece que se dejó a Arquipo al frente de la iglesia de Colosas. Por eso Pablo le da esta exhortación en público. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Se acabó. Pablo sí firma esta carta. Al parecer Pablo siempre dictaba las cartas, un amanuense las escribía, pero en este caso Pablo quiso firmar lo último. Y dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Oren por mis prisiones, para que todo redunde en el Evangelio de Cristo. La gracia eucarística sea con vosotros. Amén. Esta carta se escribió porque Pablo recibe el reporte de Epafras diciendo que la iglesia estaba bien. El amor y la fe entre los hermanos estaba precioso, pero sucede que algunos falsos maestros habían entrado a la iglesia de Colosas. Unos eran judaizantes, otros gnósticos, otros místicos, otros legalistas, otros ascetas. Pablo responde, Colosenses 1:15, que es un himno cristológico que se cantaba. Este himno dice que Cristo, Él es la imagen de Dios invisible de la creación. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten todas las cosas. Otro versículo clave y final, 2:9-10. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de Dios. Y vosotros, ustedes y yo, estáis completos en Él. No cometas el error de agregar algo para tu salvación. Ni debes ni puedes. Estás completo y perfecto. Ahora ámalo. Pablo dice que Cristo es Dios mismo. Cristo es suficiente para satisfacer las necesidades de Dios Padre. En Cristo Jesús tenemos salvación eterna, redención de nuestras almas. En Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la justicia que Dios requiere, tenemos el ejemplo de una vida piadosa. En Cristo tenemos el descanso de nuestras almas, tenemos el gozo, la paz y la fortaleza. En Cristo tenemos el Salvador misericordioso que nos comprende y se compadece de nosotros. En Cristo tenemos todo. En Cristo Jesús estamos completos. Gracias por la carta de Colosas, Señor. Gracias por Pablo, gracias por Aristarco, gracias por Tíquico, por Onésimo, por Marcos, Arquipo, por Jesús el justo. Todos esos nombres que para nosotros son casi ajenos, pero que están en tu gloria en este momento. Obedecemos y nos sujetamos por amor a ti, Señor. Obedecemos por la llenura del Espíritu Santo. Gracias por esta carta que nos reveló el misterio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos permitido la sabiduría
que viene de lo alto para poder entender y explicar tu preciosa palabra. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.